¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad en este especial que hemos hecho en torno a la figura de Donald Trump, su regreso al poder? Por supuesto que hay un tema que no puede estar fuera de la mesa de discusión, es un tema prioritario y es el de la migración. Para ello vamos a tener el honor de platicar con el doctor Alfredo Limas. Él es profesor investigador universitario. Él, como usted lo sabe perfectamente, fue integrante de cátedra Marcela Lagarde de los Ríos, patrono de Sin Fronteras IAP, a quien por supuesto voy a saludar con muchísimo gusto. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, mucho gusto. Aquí estoy, Jesús, a la orden. Gracias, querido Alfredo. A ver, oiga, doctor, te diría, la primera pregunta, ya escuchamos a Trump advertir, se va a reforzar la frontera sur, vamos a declarar estado de emergencia. Qué consecuencias puede traer para, de entrada te pregunto, para Estados Unidos esta política migratoria de Donald Trump? Pues hemos tenido ya un año de amenaza, de beligerancia de el ahora ya presidente de los Estados Unidos de América, porque antes de la campaña propiamente y de las elecciones, toda su precampaña pues fue muy incisiva en enfocar que cerraría las fronteras. Fue también muy clara en anunciar deportaciones y justo también toda la tónica en relación con la persecución para pues personas en condiciones de movilidad. Lo que viene no sabemos qué sea, porque en realidad lo que sí tenemos es lo que ya empezó en Ciudad Juárez, los albergues y lo que ya sabemos en todo el mundo. Los albergues están en una situación pues de crisis en este momento por el cierre de la aplicación esta conocida como CBP One para todo lo que tiene que ver con trámites migratorios, pero igual la cancelación de todas las citas que estaban otorgadas. Entonces, pues a pesar de muchas amenazas, lo que ya tenemos es un primer hecho. Yo creo que tendríamos que enfocar esto y pensar en escenarios, porque todo lo que ha amenazado y todo lo que ha anunciado, pues no sabemos qué va a pasar realmente, aunque ya es parte de lo que se anticipa, pero creo que ante un escenario muy adverso y un escenario con mucha esperanza, lo que ya tenemos es este primer hecho. Entonces, ¿qué significa justo ahora? Justo ahora, pues la cancelación de las citas, el cierre de la aplicación y mucha gente llegando a la frontera mexicana y también de otros países, de Centroamérica sobre todo, pero como sabemos, no únicamente. Entonces, pues tenemos eso, que estas que ya son de nuevo caravanas, pues están transitando por el país y lo que tienen ya es este terrible anuncio. Y es un cambio puntual en la política exterior y particularmente en lo que tiene que ver con migración. Y creo que lo que ya podemos, pues claramente identificar, no sé qué opinas tú y seguramente habrá mucha otra gente que tenga otras opiniones, pero lo que ya podemos identificar es que la presunta, la supuesta o la tan anunciada migración ordenada, segura y regular es falsa. Ya no es una política de los Estados Unidos porque lo que justo se trataba con esta aplicación era eso, un proceso migratorio que tenía ya una cita y que estaba en los cauces, pues, de documentación y de todo lo que implica, pues, una cita y la posibilidad de que te dieran justo la visa y demás, pues ya es falso. Entonces, tenemos la cancelación de las citas, tenemos la cancelación o la suspensión de ese procedimiento y entonces creo que eso es lo que podemos discutir, que esa política nombrada así, ordenada, segura y regular, pues ya es falsa. Ya no pueden decir que ese es el procedimiento porque pues lo que existía ya, ya feneció. Y eso es lo que tenemos ahora, pues. Oye, pero ¿cómo le pega a México esto? Porque muchas personas, como decían, están en Juárez, también ya hay reportes de Tijuana, de otros lugares fronterizos. ¿Cómo le va a pegar a nuestro país? Pues digamos, claramente ya digo yo, esto que tenemos es la gente que ya ve suspendida
y bloqueada su intención de emigrar. Entonces, ¿cómo va a pegar? Pues en principio ya pegó. Eso ya pegó porque ya es gente que entonces o se queda en el país o va a intentar emigrar e internarse a los Estados Unidos efectivamente de otra manera, es decir, ya no de una forma ordenada, segura y regular, quienes ya tenían citas, va a intentar internarse en los Estados Unidos sin documentación. ¿Qué significa eso? Pues múltiples riesgos en los Estados Unidos, múltiples riesgos en nuestro país también, porque esto le da manga ancha a lo que ya está tan documentado y de lo que hay tanta preocupación en nuestro país, y me refiero al acecho del crimen organizado, que además, como ya es claramente reconocido también, no solamente es una delincuencia organizada doméstica, sino que se trata de organizaciones criminales transnacionales con, si existe crimen organizado, es porque entonces existe justo algo que completa la ecuación, y es que hay corrupción en nuestro país como también en los Estados Unidos, y eso es de lo que habría que hablar. Me parece a mí que de eso tendríamos que empezar a observar y cambiar la narrativa, pero justo porque cambie el punto de vista y los enfoques, porque lo que tendríamos que señalar es la terrible corrupción que también existe en los Estados Unidos, porque justo desde hace más de 6 meses, casi estoy seguro, en verano, y hay un tema que fue muy conocido aquí en la frontera y tenía que ver con la apertura de las puertas del muro a ciertas horas. Y la documentación, o sea, registros en videos y con audios también, de cómo a ciertas horas, particularmente en la madrugada, pues se abrían estas puertas, ¿no? En el muro que ya existe aquí en ciertos tramos de Ciudad Juárez El Paso. Eso está muy documentado y en este mes lo que conocimos también es un túnel inmenso de cientos de kilómetros desde Ciudad Juárez hasta El Paso y lo acaban de descubrir. Y hay ahora voces que indican que ese túnel tenía meses operando, que para su construcción tuvieron que pasar meses también porque se hizo, en efecto, pues de manera clandestina. Y todo esto indica que la corrupción no está solo en México y que este negocio inmenso del crimen organizado en relación con el tráfico de personas ha derivado en la trata y múltiples grupos de estos que son entonces crímenes transfronterizos, transnacionales como organizaciones, pues están aquí y están allá. Entonces lo que seguiría yo creo que tendría que ser eso, empezar a señalar cómo hay una colusión en los Estados Unidos con grupos que trafican y que incluso desarrollan secuestro y trata de personas de todas las edades y de todas las nacionalidades y de todas las condiciones, y que creo que no basta con señalar ya en el lado mexicano los déficits, la colusión, la corrupción y demás, sino que me parece que tendríamos que apuntar a eso. Yo creo que para la academia, para las organizaciones civiles, toca mucho eso, me parece, porque de nada sirve que solo se observe a la parte débil de esta relación, que es el caso mexicano, con todo el anuncio de que viene también la intención de que se restablezca el quédate en México, pero como que ¿para qué se quedan? Porque está cerrada la aplicación, están cerrados los trámites. Entonces, es un escenario que a mí me parece que hay que verlo como una catástrofe y como una crisis para la política internacional, que también es un ataque a los esfuerzos de la presidencia de la República, los gobiernos de los estados y los ayuntamientos, sobre todo en la frontera norte, pero en realidad en todo el país, porque hay gente en todo México, y que entonces habría que verlo con mucha astucia, con mucha audacia, y creo que la insistencia en que las políticas garanticen derechos humanos, porque justo es lo que hemos visto, que hay el acecho del crimen, hay también la vulnerabilidad de por sí para la gente que está en su inmensa mayoría en condiciones de migración, hay condiciones de inseguridad y de vulnerabilidad independientemente de las que existen por el crimen organizado,
Pues porque no migran en condiciones óptimas, sabemos, migran caminando, migran, se han restablecido también, hasta donde hemos visto, se han vuelto a observar personas en los ferrocarriles, ¿verdad? De polizontes ahí, pues no sabría cómo decirlo de una manera correcta, pero están haciendo así y eso es terriblemente inseguro. Y pues es así la cosa, que todo eso hay que reconocerlo como una situación crítica, catastrófica y pues inducida por una política pues del país más poderoso del mundo, ¿verdad? Que es más que amenaza, que hemos visto muchas a lo largo del año, como precandidato, como candidato, como presidente virtual o electo, yo hoy en su toma de posesión, pues todas las amenazas están ahí en el tintero, no sabemos cuáles serán reales, pero la primerita es esta, se cierra la frontera, es decir, todo lo que eran trámites está cancelado y la aplicación misma también está pues ya fuera de circulación. Y creo que eso es lo que ahora tocaría, pues, identificar de qué manera generar márgenes de oportunidad para que, pues, las condiciones de todas las personas que quedan en México, eh, pues, sean lo menos dolorosas, lo menos lamentables, porque lo que sí sabemos es que los Estados Unidos están cerrando sus puertas, eh, pudiéramos pensar no solo por el racismo, no solo por la xenofobia y la discriminación, sino porque pues tiene que haber ajustes para el capital, para la mano de obra, en fin, en el mercado laboral y en la producción, pues, eh, en el sistema gringo. Pero lo que sabemos también es que México no tiene las condiciones adecuadas, más allá de que haya centros de detención o albergues, como se le llama también a todas las instancias que son generadas por organizaciones civiles y humanitarias, pero no tenemos condiciones para hacer frente a todo eso, no tenemos condiciones administrativas, eso se sabe, no hay país que pueda estar preparado más que cerrando sus fronteras. Los Estados Unidos dan la muestra, en Europa eso es clarísimo también, entonces no hay ninguna eh, nación que tenga garantizado todo el soporte, ni administrativo, en términos de instancias, de procedimientos, ni legales. En fin, es una situación global de la que estamos hablando y México no puede tener todo esto, ahora sí que ni como en otros momentos en el pasado, que hubo cierta inversión, que hubo también respaldos para, como los Estados Unidos, ¿recuerdas? Todo lo que teníamos Ujú. con la ciudad de Santuario, todo lo que teníamos con estas políticas de ciertos gobiernos en los condados, en las ciudades grandes, pues, para apoyar con el pago de habitaciones de hotel, etcétera. Pues lo que vemos es que es un agravio eh, estructural, pues un déficit estructural que se vería en los Estados Unidos, eh, pero en México no hay condiciones óptimas para eso y lo que ahora viene es pues cómo hacer frente a la dificultad para la gente y para nuestra nación también. Hoy en la mañana vimos esta comunicación de la presidenta de la República en donde señala pues una serie de instituciones, una serie de medidas emergentes para hacer frente a lo que ya se anunció, pero vamos a ver hasta dónde se puede, porque no sabemos pues cuánta gente va a iniciar procedimientos para su carta, para su documentación, en fin, no sabemos todavía. Y yo creo que en estas 2 semanas pues va a ser otro tema prioritario para la presidencia de la República, para las gubernaturas y para todas las ciudades donde hay mayor presencia de personas en condición de movilidad. Y pues recordemos, eh, van a ser 2 años del incendio de esta estación migratoria en Ciudad Juárez, en donde aún no hay esclarecimiento ni conclusiones finales de los hechos. Tenemos también, pues, que continúa la presencia del titular de migración, que está sujeto a ese proceso legal también. Y entonces nos habla de que es un tema que no es fácil de abordar ni por las instituciones democráticas, ni por las organizaciones civiles, ni por agencias de derechos humanos de las multilaterales o de instituciones también cívicas,
Entonces, pues es un golpanazo. Yo creo que no es algo menor el que haya iniciado el periodo de Trump con el cierre de la posibilidad de la migración ordenada, segura y regular. Cerró y se acabó. ¿Qué puede venir? No sabemos qué más siga. Si en Claro, efecto va a haber redades en las grandes ciudades, no sabemos qué va a pasar con la gente deportada y que no sea de origen mexicana y que a dónde va. Trump ha anunciado que les quiere deportar a México, por eso el quédate en México. Lo que vaya a pasar, tendremos que estar con mucha atención. Qué bueno que estás enfocando esto, estimado Jesús, porque la cosa es que ya empezó la cancelación de el sueño de emigrar de forma documentada, de claro, forma documentada segura, y pues esto le da puntos y grandes ventajas a las organizaciones criminales transnacionales, que son quienes más se han favorecido de estas políticas restrictivas, pues particularmente eh, alentadas por el gobierno de los Estados Unidos. claro. Y bueno, se fundan en su derecho, se fundan en su política, pero lo cierto es que esas son las consecuencias. Oye, Alfredo, finalmente, llevamos décadas hablando de la migración en la relación México-Estados Unidos, y en parte nos lo comentabas, pero por qué no se llega a una reforma migratoria que legalice, que le dé una solución de fondo a un sector de la población que repercute positivamente en la economía de los Estados Unidos, que en muchos casos pagan sus impuestos, pero que no les dan un servicio médico? En fin, ¿por qué no se busca de parte de Estados Unidos, desde tu expertise, esa reforma que podría poner orden en todo eso? Pues yo creo que hay que ser poquita, digo, hay que ser gente poquito mal pensada, ¿no? Ujú, Dado que hace décadas que pudiera esto haberse favorecido de manera gradual, en fin, no sé, eh, con ciertas condiciones, con ciertas cuotas, como fuera. Eh, pero creo que hay que ser poquito mal pensado porque finalmente el gran capital gana con eso. Es decir, todo esto hay que verlo también en términos de quién gana con eso. ¿Quién paga los costos? Los costos los paga la gente pobre, la gente que sufre discriminación y la gente que quiere apostar a otra oportunidad para su proyecto de vida y para su futuro. Y alguien gana con que eso no se resulte. Es muy simple lo que estoy diciendo, a lo mejor no es ni como académico, ni como defensor de derechos humanos, es como gente que nomás ve la tele, imagínate. Alguien gana con todo esto y mm, quien gana es el gran capital, porque justo lo que hemos visto y en esto, por ejemplo, recuerdo lo que todo el mundo pudimos ver en semanas pasadas con esas cifras que se presentaban en la mañanera de la presidenta Sheinbaum que decía cuántas personas de cada 10, ¿verdad? Eh, pues trabajan en los campos agrícolas, en las diferentes regiones en los Estados Unidos, cuánta gente está en el trabajo de la construcción, cuánta gente, y bueno, se dice que una gran cantidad son personas no documentadas. Y yo he leído muchísimas notas en el último tiempo, en los últimos 10 días, de no solo de gente de organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, sino de, pues, gente del sector, de la economía gringa, pues, o gente académica diciendo así en cifras frías cuánta gente justo ocupa esas posiciones porque personas con nacionalidad estadounidense, había un estudio muy interesante que decía, prefieren cobrar el seguro de desempleo que trabajar en los campos agrícolas. Prefieren cobrar el seguro de desempleo que trabajar en la industria de la construcción, en esos trabajos que son tan pesados, pero que entonces, pues tienen mano de obra que se explota fácilmente, mano de obra a la que no se le garantizan derechos, pero pues lo hemos visto así en algunas frases, insisto, de parte del sector oficial en el caso mexicano, que dicen, pues no va a haber comida en las mesas gabachas, ¿no? No va a haber comida en las mesas de las familias estadounidenses con documentación o no, con nacionalidad estadounidense o no, porque finalmente dependen de la mano de obra de personas indocumentadas
a las que se paga poco, a las que además se enfrenta a condiciones de riesgos, como lo que estamos viendo ahora, que si les deportan no solo a ellas, sino también a sus familias, como ha sido la amenaza, y pues sería una explicación. ¿Por qué no? Pues porque alguien gana con que no se facilite a la gente que quiere emigrar en condiciones, pues, legales a los Estados Unidos. Alguien gana con que eso no suceda. Y yo digo, pues, se explica en términos económicos y en términos de explotación de la mano de obra y en términos de eh, tener un piso de condiciones, eh, pues, propicias para la explotación de esa mano de obra, porque la gente pues no va de vacaciones, quiere ir a trabajar. ¿En qué? Pues en lo que haya que. Y creo que, aunque es un ángulo muy simple el que digo, pues creo que hay que tenerlo siempre como parte Claro, fundamental de nuestras conjeturas y de la ecuación, porque no sucede, ¿por qué? Pues porque alguien gana con que no suceda. claro. Mi querido Alfredo, de verdad, doctor, es un verdadero placer platicar contigo, que nos permitas precisamente conocer de este tema y aprender sobre todo de tu expertise, doctor Alfredo Limas. Muchísimas gracias. Hasta luego, Jesús, muy buenas tardes. Que tengas un lindo año, todavía es tiempo de desear feliz año. Hasta luego.